Hola, feliz sábado. Bienvenido, bienvenida a tu espacio, la escuela sabática en 10 minutos. Empecemos. En esta ocasión tenemos el tema solo escritura. Esta frase se acuñó en el tiempo de la Reforma Protestante en la Edad Media por Martín Lutero especialmente, cuando decía que la única regla de fe era la palabra del Señor. Y decía que toda la vida cristiana y la fe debe ser regida por la palabra de Dios, solo escritura. Hoy en día la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha fundamentado todas sus doctrinas en este principio de solo escritura. Nuestras doctrinas, nuestras creencias están basadas 100% en la palabra de Dios. No hay una creencia, no hay una doctrina que salga fuera del terreno de la palabra del Señor. Así que en esta hora vamos a ver un poco sobre cómo funciona este principio solo escritura. Acompáñame. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, encontramos lo que Pablo le dice al joven pastor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. Uno de los desafíos que enfrenta el mundo cristiano posmoderno es que por algunos años atrás se ha dividido el texto bíblico. Algunos dicen que el Antiguo Testamento no está en uso, que está en desuso, que no es necesario observar las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Entonces se basan solamente en el Nuevo Testamento. Pero ellos desconocen el pensamiento, el criterio bíblico, que la Biblia tiene una unidad y que toda la Biblia es inspirada por Dios. Desde el Génesis al Apocalipsis es inspirado por Dios y es útil. Pablo dice que es útil. Pablo no está hablando de sus cartas, no está hablando, sino que las escrituras para Pablo son en el Antiguo Testamento, eran en el Antiguo Testamento. Cristo leyó el Antiguo Testamento, leyó el profeta Isaías cuando entró en Nazaret. La Biblia que conocían los discípulos era el Antiguo Testamento, llamado en la traducción de la Septuaginta. Así que la palabra es completa. Por ejemplo, si un cristiano desconoce el Pentateuco, el Antiguo Testamento, va a caer dócilmente en las redes de la evolución, de la evolución teísta, de que Dios creó la vida y luego el hombre evolucionó. Si el cristiano no cree que el Antiguo Testamento es una unidad con el Nuevo Testamento, no va a poder entender la función de la ley en la vida cristiana. Si el cristiano solo cree en el Nuevo Testamento o viceversa, solo cree en el Antiguo Testamento, no tendrá el plan completo de la salvación. Daniel y Apocalipsis estudian juntos. Los libros, Jesús citó a Jonás, al rey David, Jesús citó a Moisés. Así que Cristo mismo fue un gran intérprete de la ley. Cristo va a decirle algunas veces a los fariseos: ignoráis y se equivocan o yerran porque no conocen la escritura. A Nicodemo en Juan capítulo 13 le dijo: ¿cómo es que tú, siendo maestro de Israel, no sabes estas cosas? Otro texto que el apóstol Pedro en 2 de Pedro 1:20 dice así. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía en la escritura tiene una interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí mismo. El principio solo escritura, entre sus axiomas, presenta uno que es que la Biblia se interpreta a sí mismo. El famoso texto de Isaías, un poquito aquí, un poquito allá, es así como se va la Biblia interpretando. Otra cosa que debes saber sobre el principio solo escritura es que la Iglesia Adventista, por años, desde casi sus inicios, se ha abanderado, ha optado por un método para interpretar la Biblia, que es el método histórico-gramatical. ¿Qué enseña o qué significa el método histórico-gramatical? El método histórico-gramatical es un método respetuoso para interpretar la Biblia. Entre sus postulados encierra que entiende que la Biblia es un compendio, que es un todo, que todo es útil, de Apocalipsis a Génesis, que enseña que hay que respetar el contexto histórico para interpretar el texto, el contexto inmediato, el contexto teológico, la estructura del texto.
Todo eso enseña el método gramatical, que hay cosas que se cumplen en inmediato o que tienen alcance futuro. La palabra de Dios, lo que funcionó para el pasado, funciona para hoy. Entonces el método que la iglesia ha adoptado es el método histórico gramatical, que acepta el texto como es, que le hace exégesis. ¿Y qué es exégesis? Exégesis viene de la palabra hebrea que significa escarbar. Es la misma idea de hacer arqueología. Al exégesis hace arqueología en el texto. Escarba en el texto, busca las evidencias en el texto, en el contexto inmediato y en el contexto global o el marco general de la Biblia. Eso es exégesis, es buscar, escarbar hasta llegar a lo que dice el texto. Jesús en Juan les dijo a los discípulos, escudriñar las escrituras. Ese es el concepto de exégesis, escudriñar, escarbar, llegar al fondo. Los arqueólogos, cuando agarran un terreno, cuando usan el método científico para hacer arqueología, delimitan el terreno, van a buscar las evidencias en el mismo sector y luego comienzan a relacionarlas con otra evidencia, con otros hallazgos que existan. El mismo principio se usa para entender el texto, hacer arqueología o exégesis bíblica. Hay que recordar que el método científico puede ser usado para los fines ateos y también puede ser usado para los fines bíblicos. Y la exégesis es eso, es darle respeto al texto, es ser leal y honesto con el texto. Tomar en cuenta su contexto, la estructura literaria y las cosas que ya he mencionado. Otro texto que yo quiero leer es el texto que es famoso en Isaías, capítulo 8, versículo 20. Y aquí yo quiero tocar un punto importante. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Esta es una de las pruebas que se le aplica a un profeta. Jesús fue más que un profeta. Jesús dijo que Juan había sido el más grande de todos los profetas, nacido de mujer. ¿Tú recuerdas cuando Jesús caminaba con los dos discípulos rumbo a Emaús? Cuando les pregunta y les dice, insensato y tardos de corazón, las escrituras no hablaban esto de mí, los profetas. Y comenzó desde Moisés, abriendo las escrituras, comprobando cómo así está escrito, hasta que llegaron a un momento donde ellos dijeron, no nos ardía el corazón cuando Él nos hablaba, y entonces ellos supieron que era el Señor. Si la Biblia no hablaba de Cristo, a Cristo no le había amanecido, pero la Biblia, los profetas hablaban del Mesías, de Él como el Cristo, el Salvador. Ahora, nosotros como iglesia enfrentamos un gran desafío. En los 3 minutos que me quedan voy a hablar sobre esto. Nosotros como iglesia enfrentamos un gran desafío, que es frente al mundo cristiano en general. ¿Qué hacemos? Y esta es la frase que la lección usa. ¿Qué hacemos con Ellen White, que fue inspirada por Dios? ¿Quién fue Ellen White? Ellen White fue una mujer sencilla, enfermiza, que a los 16 años de edad en Estados Unidos, allá en Portland, Maine, en el norte de Estados Unidos, con frontera con Canadá, Dios le llamó un ministerio interesante. La Biblia, entre los dones y ministerios que el Espíritu reparte a la iglesia, está el don de profecía. Y Proverbios dice que un pueblo sin profeta se desenfrena. Y nosotros creemos, después que se le aplicaron las pruebas de Ellen White, no fue tan fácil como muchos pensarían. Se le aplicaron las pruebas bíblicas que se le aplican a un profeta. Ellen White superó todas las pruebas. Ahora, Ellen White tiene un ministerio increíble, un ministerio muy, muy entregado a la consejería de la iglesia. Ella misma no se llamó profetisa ni profeta, sino la sierva del Señor, un instrumento del Señor. Si tú agarras los libros de Ellen White, los propios, las compilaciones y los escritos, tú puedes llenar toda una sala de libros. En Portland, Maine, en el lugar donde ella nació, hay un día en mayo que se le dedica a la salud y siempre ella está en las primeras páginas de los periódicos como una portadora de la salud. Un dato adicional que no está en la lección, que yo quiero decírtelo. En 1918, a propósito de la pandemia del 18, la fiebre española, Ellen White ya había muerto 3 años atrás, ella murió en 1915. Y la iglesia, según los journals y investigaciones que personas no adventistas están haciendo últimamente, de cómo los adventistas enfrentaron la pandemia, la iglesia enfrentó la pandemia con los consejos de salud que Ellen White había dejado en sus escritos. Para eso es el don de profecía, para orientar al pueblo en situaciones difíciles. Ahora, los escritos de Ellen White no reemplazan la Biblia. Nadie puede reemplazar la palabra de Dios. Solo escritura. La iglesia adventista tiene todas sus doctrinas
basadas en la Biblia. No hay una doctrina de la Iglesia Adventista que sea basada en los escritos de Ellen G. White. Sin embargo, ella misma se definió como sus escritos, como los testimonios, como una pequeña luz menor que guía a la luz mayor. Y ahí mismo en la lección del jueves tú puedes leer que ella dice, si nosotros hubiésemos entendido el sentido de la Biblia, estudiar la Biblia como debe ser, no fueran necesarios los testimonios. Son necesarios porque la gente no estudia la Biblia. Pero sin embargo, si tú estudias la Biblia, te conviertes en un estudiante de la Biblia, la palabra de Dios será tu regla de fe. Y los testimonios serán una ayuda a la comprensión seguramente del texto. Hermano, que Dios te bendiga, que hagas de la palabra de Dios tu única regla de fe. Que la palabra de Dios pueda ser tu luz, tu lámpara, y que en el nombre de Jesús, al escudriñarla, encuentres al Señor nuestro Salvador. Y que estés siempre como un obrero preparado, listo para la defensa y para compartir el Evangelio. Que los textos que te aprendas de la palabra de Dios sean verdad y luz para otras personas. Que Dios te bendiga, que tengas un feliz sábado. Esto fue la Escuela Sabática en 10 minutos.